¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy continuaremos con nuestra secuencia de videos que estamos realizando en torno a un tema que se me ha solicitado que trate el día de hoy. ¿Se acuerdan que estamos hablando acerca de un pastor al que le hemos denominado el Pastor X? Presentó una tesis donde él argumenta su amplio estudio de recopilación de información en torno a que hay 20 razones por las que un cristiano no debe de guardar el sábado. Hoy trataremos el punto 4. El cristiano no está bajo la ley. ¿Quieres escuchar esto? Te espero. En los videos anteriores tratamos el primer punto, que era el sábado fue dado única y exclusivamente al pueblo de Israel. Y nada más ellos, según el pastor X, pues están obligados a cumplirlo. ¿Quiere verlo? Ahí está el video, búsquelo en este canal. El segundo punto fue, Dios no estableció el séptimo día en el principio. El tercer punto es las leyes del sábado. Hoy entonces llegamos al punto número 4. El cristiano no está bajo la ley. Para tal efecto, pues primero le damos las gracias por acompañarnos. Como lo compartí, pues el punto que vamos a hablar es esta expresión. El cristiano no está bajo la ley. ¿Ok? Creo que es importante, desde luego, entender que en nuestras versiones hay un término y cuando me refiero a nuestras versiones, es aquellas que comúnmente encontramos en el mercado. En el cristianismo, de la rama que sea, encontrará una gran cantidad de Biblias que podrá ser la más común, la Reina Valera, en sus diferentes revisiones. Puede ser la internacional, puede ser la traducción Nuevo Mundo, puede ser la versión latinoamericana, puede ser la versión Jerusalén. Hay una gran cantidad. Para efectos del tema que estaré abordando, vamos a usar una de las más recientes que se está usando dentro del cristianismo, que es la Nueva Traducción Viviente. Es una de las que, por cierto, tengo en mi alcance. Es la que estoy leyendo en esta ocasión. Generalmente cuando llega una nueva versión la tomo, la leo toda y pues para este efecto tomé la traducción viviente. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos acomodando y veamos estos puntos? ¿Qué dice el texto bíblico? Las 20 razones por las que el cristiano no debe de guardar el sábado, según obviamente un pastor X. Nosotros estaremos viendo el punto número 4. El cristiano no está bajo la ley. Este término que, como lo comúnmente lo tiene la gente, es muy extraño cómo nos lo enseñan en el cristianismo. Recuerde, yo vengo del cristianismo. Conozco, porque por muchos años estuve ahí y en ocasiones comparto mis experiencias, no con la actitud de criticar a un líder, no, sino el análisis de las expresiones dogmáticas, las posiciones religiosas. Y uno de los conceptos que se enseña con mucho ahínco es la ley. El cristiano no está sujeto a la ley. Pero, ¿qué es la ley? Piensen en esa pregunta. ¿Qué es la ley?
Ahorita la abordaremos desde luego. En hebreo nosotros citamos una frase que es Torah y podríamos decir que se puede traducir como ley, pero literalmente significa enseñanza. Entonces, vamos a ver, porque aquí lo que se trata es compartir en este canal, eh, si encontramos solvencia para creer, como les cito, démosle el beneficio de la duda a estos planteamientos, y puede ser posible, ¿no? Que tengan razón, pero ¿por qué también no darle mejor luz? Dejemos que la Biblia se explique. Curiosamente, usted le podrá decir a un cristiano, o usted como cristiano ha escuchado de que usted no está bajo la ley, pero ¿qué mandamiento es ley y qué mandamiento no es ley? Pregunta incómoda, ¿verdad? Vuelvo a decir, tenemos que hacer planteamiento a la luz del texto bíblico. Porque si creemos que la Biblia es un libro sagrado y esos 66 libros que tenemos en ese documento los consideramos sagrados, que a veces también creo que lo traté en el video uno o dos, pues si el Antiguo Testamento ya no es sagrado, pues ¿para qué lo cargan? O como a veces también pienso, quizá no lo cargan porque, perdón, quizá no dejan de cargarlo porque, pues cómo asustar a la gente con el diezmo, necesitamos Malaquías 3, ¿no? Quizá. Vamos a ver si encontramos solvencia y creo que el mejor maestro no soy yo. Por nada soy el mejor maestro. Creo que el mejor maestro, en todo caso, nos puede enseñar acerca de este punto de vista. Y cuando me refiero al mejor maestro, pues es a nuestro Señor Yeshua, o al que la gente conoce como Jesús de Nazaret. Vamos a ver qué enseñó él. Vamos a ver qué textos encontramos en lo que la gente le llama el Nuevo Testamento para ver si el Mesías, Jesús o los discípulos de Jesús de alguna manera enseñaron abiertamente, así clara, objetiva, sin duda. Vámonos pues entonces al libro de Mateo capítulo número 5 versículo número 18 y veamos lo que dice este versículo. Y cito. Les digo la verdad, está hablando el Señor, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Asómese allá afuera a ver si ya desapareció el cielo y la tierra, como para que podamos decir, bueno, ya la ley, como dicen algunos, ¿verdad? Fuchi, ya no tiene valor, ni se nos ocurre enseñarla, porque al fin y al cabo ya pasó. Pero el problema es que dice, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, ni el más mínimo detalle de la ley de Dios se puede usted deshacer de ellos. Mire el siguiente versículo, que está en el versículo 19. Entonces, y vuelvo a recalcar, ¿quién está diciendo esto? Si no hacen caso al más insignificante, pequeño, podríamos citarlo de una manera más propia, ¿verdad? Si no haces caso al más pequeño mandamiento, en este caso insignificante lo hice así, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, a no hacerle caso, tú andas enseñando a no hacerle caso, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Y luego vea esta frase, la voy a tener que sombrear.
Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Creo yo que si el Señor hubiese venido a quitar las leyes, pues hubiese respondido inmediatamente. No, no, ¿qué andan hablando ya de esto? Esto ya es punto y aparte, ya denle vuelta a la página, ya modernícense, ya sálganse de las cavernas, ya no tiene nada que ver nada de esto. Pudo haber dicho con claridad, no se dediquen a esto ya. Todo cambió. Sin embargo, vemos que el planteamiento del Señor es muy claro, muy objetivo, muy preciso. ¿Qué pretexto podemos tener? Mire otro capítulo. Vamos a ver Mateo, capítulo 15, en el versículo número 1 en adelante señala. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? A ver, vamos a ver cómo viene la Reina Valera. ¿Qué le parece, verdad? Vamos a ver cómo viene en la Reina Valera 1960 y cito. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oye, mire qué interesante, ¿no? También. Entonces, lo que podemos ver es que nuestro Señor tuvo todo el tiempo para decir lo que quisiera en torno a la ley, ¿va? Una cosa es que ella puesto un argumento sobre las tradiciones que dentro del judaísmo tenemos un montón y que esas hayan ocupado un posicionamiento como la ley o superior a la ley. Él tuvo todo el derecho de decir eso está mal. Tú no puedes violentar la ley de Dios por una tradición. Pudo haber dicho el Señor, ¿no cree usted? Pudo haber dicho él, ni siquiera haber citado, mejor, ni siquiera haber citado algo cerca de la ley. Miren el siguiente capítulo, Mateo 19, versículo número 17. Y cito, traducción viviente. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno, pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Ay, esta frase es muy tremenda, ¿no? Porque la pregunta, lo ven en el versículo anterior, maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Mire, cumple los mandamientos. Es como si en el presente nos pusiéramos esta pregunta, que alguien nos hiciera esa pregunta, ¿no? A ver, creo que se la voy a poner más clara. Fui cristiano y vuelvo a decir, a nosotros nos enseñaron muchas cosas en ese, para poder responder a esta pregunta. Cuando te pregunten esto, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Acepta a Jesús. Eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Desde luego, eso es lo que también enseñamos nosotros. Acepten a Yeshua. Pero es cumple los mandamientos. Es la frase que da el Señor. Cumple los mandamientos. Pudo haber dicho cualquier otra cosa menos esto. ¿O qué? ¿Se equivocó el Señor? ¿Acaso podemos culparlo de estar desorientando a las personas para que no comprendan lo que deben o no deben de hacer? ¿A quién responsabilizamos? Mire esta interesante parte también. Mateo 22, versículo 35, y cito. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro,
¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Aquí pudo haber dicho el Señor, ya olvídense de esas cosas, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Versículo 36. El versículo 37 dice, contestó Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire esta frase, porque aquí dice, mire, este es el primer mandamiento y el más importante. Y el segundo, hay un segundo mandamiento igualmente importante. Está hablando de los mandamientos de Dios, esa fue la pregunta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego esta frase. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Acuérdese, esta fue la pregunta. Pudo él haber dicho ante esa pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él pudo haber dicho, ya supérenlo. Ubíquense, por favor, ya llegué yo y vamos a cambiar las cosas porque ya el mundo es nuevo, ¿no? Ya lo pasado, pasado, y pudo haberlo dicho. ¿Por qué no lo hizo? Y si somos seguidores del Mesías, como se enseña, ¿por qué yo voy a hacer algo diferente a lo que él hizo, ¿no? Miren lo que cita en el libro de Marcos, capítulo número 12, versículo número 28, y cito. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Quitamos todos o qué? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, dice muy bonito, Él es el único Señor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pudo haber dicho, desde luego, ya olvídense, ya. Al contrario, en el Evangelio de Juan encontramos una gran cantidad de textos que dice, yo no vengo a poner nuevas cosas, yo vengo a obedecer a mi Padre, lo que mi Padre me enseñó, eso vengo a decirles. Eso lo vamos a dejar para más adelante, desde luego. Entonces, mm, ¿acaso encontramos solvencia para poder decir, ya la ley, ya olvídense, no estamos sujetos a la ley? Pues, ¿qué mandamientos seguimos entonces? ¿O qué, en dónde encontramos haya una diferencia para decir, bueno, mira, es que aquí cuando se refiere a ley se refiere a esto, nada más estos. Y cuando se refiere a consejos, pues se refiere a estos. O cuando se refiere a... Usted no va a encontrar esa posición. Algo que nos deja anonadados son las respuestas que da el Señor y no solamente el Señor. En una ocasión compartía en uno de mis estudios que al que se le conoce como el padre del protestantismo, Lutero, aborrecía la carta de Santiago. Él la consideraba como una carta digna de ser quemada, una carta paja. Pregúntese por qué. Por ahí debe tener mis estudios algo, si no algún día lo trataremos. Mire, algo interesante. Primera de Juan. En el capítulo número 2. Vamos a remontarnos hasta el versículo número 3 y el versículo 4 y 5. Y cito. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Quitamos esto. Si hay una condicionante, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios muestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Yo creo que es muy suficiente, ¿no? Es, es
obvio que lo que podemos ver aquí nosotros es una grande enseñanza. Lo que podemos comprobar, lo que podemos analizar nosotros, es que no tenemos solvencia como para decir que el cristiano no está bajo la ley. Entonces, ¿bajo qué se rige? El punto 5, que espero que lo espere también, va a ver cómo pues, se llega a estas cosas medio extrañas. En Primera de Juan también encontramos este tipo de planteamiento. Ya se me movió acá la pantalla, a ver si puedo. Si sabemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil. Eso lo traté en el video anterior. Ahora, ¿qué libros leía los discípulos de nuestro Señor? El Evangelio de Mateo, el Apocalipsis. Esos fueron escritos muy posteriores. Todo mundo lo enseña, incluso las academias lo enseñan, ¿no? Fueron muy posteriores. No existía un volumen como Nuevo Testamento que sirviese como tal para adoctrinamiento y cambiar las leyes de Dios. Al contrario, hablaban de la Torá, o hablaban de la Biblia judía, o hablaban del Antiguo Testamento. Póngale usted el nombre que bien le guste. De los primeros volúmenes, de los primeros capítulos, los libros, lo que conoce la cristiandad como los 39 libros del Antiguo Testamento, lo que conoce el judaísmo como el Tanaj, ¿verdad? Torá, Nevín y Ketuvim, la ley, los profetas y los otros escritos. ¿Qué es? Si el cristiano no está bajo la ley, y si no está bajo la ley y quisiera alguien decirle con cariño, con respeto, ¿verdad? Oye, permíteme preguntarte lo siguiente, me puedes por favor ayudarme en este punto? ¿Qué es pecado? Porque pues una iglesia dice una cosa, otro dice que aquello es pecado, que si tomo café es pecado, que si tomo soda es pecado, que si no me pongo una corbata es pecado, que si la mujer se pinta demasiado es pecado. No, yo creo que si no se pinta nos asustaría, ¿va? No sé, que estoy bromeando. No va a salir greñudo el hombre ahí todo medio espantoso. No, peínese, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Me dicen que si digo una cosa es pecado, que si no llego temprano el domingo a la iglesia es pecado. ¿Qué es pecado? Pero dime qué es pecado, por favor, porque ¿qué cree que le respondería a uno de los discípulos del Señor? Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 4, y cito: Todo el que peca viola la ley de Dios. Ay, esto está tremendo. Y la versión, traducción viviente. Es más, vamos aquí, dice la Reina Valera 60. Vamos a decir, viene algo diferente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Culmino, porque no me gusta que se va tan largo los videos, que es obvio y claro que dice las Escrituras, nuestro Señor, Nuevo Testamento, los Evangelios, los discípulos, que todos ellos se entendían perfectamente que la ley de Dios es una y única y que no puede nadie separarla. Es más, también ya lo vimos en los videos anteriores, donde dice, por ejemplo, creo que vamos a hablar un poquito en el siguiente video, en ese sentido, porque ampliaremos esta información. Una misma ley existe, tanto para el natural, al judío, o para el extranjero. Una misma ley existe, lo vimos en el video anterior donde decíamos sobre el sábado. El guardar el Shabbat no tiene nada que ver con si eres judío o eres gentil. Dice a los gentiles, a los extranjeros, Isaías 58, dice 56, a los extranjeros que gusten, que guarden, que amen, que sirvan, que desciendan. Nadie nos obliga. ¿Quién decide, verdad? Guardar el Shabbat. Usted lo vio en el video anterior. Esto no es privativo, algo étnico. Esto es abundante para la humanidad.
Así es que si alguien me enseña, ¿no? Que no debe de hacer eso y aquello, me estás enseñando a pecar. Mire, creo que eso no lo tengo aquí apuntada. Deje ver si lo encuentro rápido. A ver si me acuerdo. Una frase interesante. En el libro de los Hechos hay una frase muy interesante. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Y con eso termino ahora sí. Y cita. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes. Pongan ahí al pastor, líder, sacerdote, rabino, antes que a Dios. Juzguen ustedes. Si tú me quieres enseñar a obedecer lo que dice las escrituras abiertamente, pero no porque se te ocurrió o porque alguien dice que ya la quitamos, ya cambiamos, juzguen ustedes qué es más prudente, hacerle caso a ustedes o hacerle caso a la palabra de Dios. Por su compañía, gracias. Shalom.